Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar con la última parte de nuestras prácticas con lenguaje R. Recuerden que esta es una herramienta de programación especialmente diseñada para hacer análisis estadístico sobre conjuntos de datos que pueden ser pequeños o convencionales o de gran tamaño. Así que para la última parte vamos a utilizar otro conjunto de datos, precisamente igual de INEGI, para hacer algunos análisis estadísticos, ver algunas otras herramientas, otras funciones, otros métodos. Y con eso estaremos terminando el tema de herramientas de análisis de datos masivos. Vamos a descargarnos entonces un nuevo dataset. Le vamos a poner así, vamos a googlearla, encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Estos, ya saben, son estudios estadísticos que realiza INEGI, y lo que nosotros vamos a hacer es precisamente aprovechar estos datos, no, aquí no, aquí, que pues ya fueron recabados, y pues vamos a analizarlos para ver qué nos dicen los datos. Esta es la idea de realizar un análisis estadístico, es hacer que nuestros datos nos hablen y nos den información. Muy bien, entonces aquí ya tenemos encuesta nacional de ingresos de gasto de los hogares, un estudio del 2020, es decir, es muy reciente. Y bueno, pues acá ya tenemos diferentes presentaciones de la información. Aquí, digamos, seguramente vamos a encontrar un informe donde ya se muestran, digamos, que los indicadores generales de los datos que fueron recopilados y analizados, datos tabulados, etcétera, etcétera, metadatos. Lo que nosotros queremos son los datos abiertos. ¿Ok? Entonces, lo único que basta es descargarse el archivo, así que en este caso ustedes tendrían que dar clic aquí para que empiece la descarga de datos. Y pues ahí empezó. En este punto pues voy a pausar un poco la grabación para que termine la descarga y ustedes también lo puedan hacer. Muy bien, una vez que ha terminado la descarga, bueno, pues yo ya creé una carpeta que llamé R, donde he estado dejando todos, digamos, las pruebas, trabajos y conjuntos de datos que estoy analizando. Y es en esta carpeta donde he copiado esta carpeta descomprimida que se descargó del sitio de INEGI. Pues rápidamente vamos a ver qué tiene, vamos a descomprimirla aquí para que podamos empezar a utilizarla con RStudio. Acuérdense que nosotros estamos trabajando R como el lenguaje de programación, pero en este caso estamos utilizando una interfaz gráfica que es más amigable para que nosotros trabajemos con R. Bueno, pues estos son todas las carpetas que contiene esta carpeta comprimida de INEGI, que contiene la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Y bueno, pues como ustedes se podrán dar cuenta, son bastantes carpetas las que contiene aquí este, nuestro archivo. En especial, interesa una carpeta en particular que contiene, digamos que todo el concentrado de todos los datos que han sido, en este caso, segmentados por carpetas. Vamos a abrir uno al azar, por ejemplo, esta que dice hogares. Y cada una de las carpetas siempre va a tener, por lo menos de las que están en las últimas versiones de las encuestas, estas carpetas. ¿Sale? Si nosotros vamos a la parte donde dice diccionario de datos, pues vamos a encontrar una descripción de lo que nosotros tenemos en el archivo de datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí vienen aquí, esto lo interesante es esta parte.
Que acá nos dice, por ejemplo, o que vamos a encontrar un atributo que se llama folio VIP y pues folio VIP en este caso corresponde al identificador de la vivienda compuesto por dos dígitos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como cualquier otro diccionario de datos nos describe qué datos y qué tipo de datos y cuál es la descripción de este, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, pues en particular a nosotros nos va a interesar o nos interesa un concentrado general de todo esto. Y eso lo vamos a encontrar en la carpeta que dice concentrado hogar INEGI y perdón, ENIG 2020. Ya tenemos ahí, vamos a abrir nuestro diccionario de datos para ver qué es lo que nos vamos a encontrar en ese archivo en particular. Muy bien, pues esto es lo que nos vamos a estar encontrando. Eh, por ejemplo, si nosotros nos preguntamos qué significa clase OG, bueno, pues clase OG es ¿dónde está? Es el tipo de hogar que nosotros vamos a encontrar, que puede ser unipersonal, nuclear, empleado, compuesto, corresidente, ¿sale? A lo mejor que tiene un, ¿cómo se le dice? Un roomie, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros en este atributo vamos a encontrar este tipo de valores. Luego, por ejemplo, aquí sexo jefe, es decir, quien está a la cabeza del hogar es o un hombre o una mujer, y eso es lo que han contabilizado. Puede ser que haya más variantes, pero en este caso la idea es que contabilizan si digamos que el proveedor de la casa es un hombre o es una mujer, y acá están los valores que nosotros encontraremos en ese, ¿cómo se dice? En ese atributo en particular. Viene la edad, la educación, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? Aquí está los posibles valores que se van a encontrar en ese atributo y así sucesivamente. Ingreso corriente. El ingreso corriente, por ejemplo, este, se refiere a la suma de todos los ingresos que aportan todas las personas que en un hogar eh, puedan generar un ingreso económico. Es decir, por ejemplo, en el caso de su servidor, quienes trabajamos pues son mi esposa y yo, y los dos somos los que aportamos para solventar todos los gastos de la casa. Entonces, en ese caso, el ingreso corriente es la suma de nuestros salarios o de nuestros ingresos por actividades profesionales o por lo que sea, ¿ok? Si tuviera mis localitos y cobrar rentas, pues también eso pasa al ingreso corriente. Entonces, el ingreso corriente es todo. Luego, pues ya aquí se desglosa a lo mejor qué ingresa por suelos, qué ingresa por nómina, qué ingresa por horas extras, qué ingresa por comercio, por servicio, etcétera, etcétera. Y así otro tipo de datos, por ejemplo, aquí se describe cuánto es lo que se gasta, por ejemplo, en alimentos, ¿no? Cuánto en particular en cereales, en carnes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un estudio muy, muy completo donde pues definitivamente este tipo de conjunto de datos pues nos va a permitir a nosotros identificar algunas cosas. Muy bien, entonces no vamos a abrir el conjunto de datos con Excel porque como ya dijimos, la idea es que todo lo podamos extraer a través de R. Bueno, pues entonces vamos a abrir nuestro RStudio, que es en nuestra aplicación que nos provee de un entorno gráfico amigable para que nosotros empecemos a trabajar con R. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es instalar una librería que nos va a permitir trabajar con este tipo de datos, generar gráficas, etcétera, etcétera, como ya lo habíamos hecho en alguna sesión anterior, pero en este caso nosotros vamos a hacer la instalación
de un solo, de una sola paquetería que nos incluye varias. Es decir, la vez pasada nosotros instalamos diferentes paqueterías con diferentes packages que nos daban diversas funcionalidades, pero en este caso nosotros necesitamos solamente una que nos provee de diferentes librerías que nos van a servir. Muy bien, entonces esta librería se llama Tidyverse y pues lo único que vamos a hacer es tipearla. Acuérdense, eso debe estar aquí en donde dice packages y luego ahí dice install. Y ahí escribo Tidyverse y damos instalar. Acuérdense que para esto pues deben tener una conexión a internet para que pueda empezar a trabajar. Y bueno, pues ahí como previamente yo ya lo había instalado, pues el proceso ha sido más rápido de lo normal. Cuando ustedes lo instalan por primera vez, pues esto lleva un poquito más de tiempo. Una vez que nosotros lo hemos instalado, recuerden que es importante que activemos la librería. No basta con descargarla e instalar, sino hay que habilitarla. Y bueno, pues aquí se muestra ya en el listado de las paqueterías Tidyverse, ¿sale? Y la habilitamos y observen que aquí ya se muestra un summarize, un resumen de lo que ocurre cuando nosotros activamos esta librería. Observen que se están activando 4 librerías que nos van a servir para lo que nosotros vamos a hacer a continuación, ¿no? ggplot, que dijimos que nos va a servir para hacer ¿cómo se llama? Para construir gráficas, y en este caso nos vamos a utilizar algo que se llama read. Muy bien, entonces vamos a indicarle a R cuál es la carpeta de trabajo. Así que vamos a la parte de session. Estamos session. Luego set working directory y luego choose directory. Y bueno, pues ya ustedes aquí en su ¿cómo se llama? En su sistema, en la ubicación donde ustedes tengan el archivo que nosotros vamos a trabajar, pues aquí lo indican. En este caso, acuérdense que nosotros descargamos una carpeta comprimida, que es la que está aquí, que se llama conjunto de datos ENIG, GNS 2020, CSV, etcétera, etcétera. Pero obviamente necesitamos descomprimirla y luego dentro de esta encontramos todo un conjunto de carpetas y dijimos que nosotros necesitamos la de concentrado y luego checamos el diccionario de datos, pero el conjunto de datos está aquí donde dice conjunto de datos y pues obviamente aquí se espera que estuviera todo el compendio, todo el catálogo de datos que fueron recopilados. Bueno, pues vamos a seleccionar vamos a copiarlo hasta el nivel raíz de mi carpeta, que en este caso se llama R, y desde ahí vamos, desde la carpeta R vamos a indicar que vamos a estar trabajando con estos archivos. Así que aquí, para no entrar en tantas carpetas, mejor yo digo en R, ahí están los archivos que yo voy a utilizar. Observen entonces que ya aquí dice que ya se definió cuál es la carpeta de sesión de trabajo y a continuación voy a proceder a abrir mi origen de datos, que en este caso es un archivo, pero eso es un CSV. ¿Ok? Entonces, recuerden que en R, como en cualquier otro lenguaje de programación de última generación, pues estamos siguiendo el paradigma orientado a objetos. Ya habíamos hablado de esto, es decir, puedo yo crear un objeto y a ese objeto le asigno un contenido en particular y en este caso el contenido pues es un conjunto de datos que proviene de mi archivo CSV. Así que le voy a poner tal cual se llama el estudio, ENIG, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Y le vamos a asignar
lo que está en mi archivo CSV. Entonces invoco el método read, pero read-csv. Y aquí dentro, como parámetro de este método, pues coloco el nombre de el archivo que voy a invocar. Acuérdense, pues debe ser el nombre tal cual está asignado a este conjunto de datos, a este archivo en particular. Así que lo que yo hago es, como si fuera a cambiarle el nombre a mi archivito, y de esta manera se habilita la edición de la cadena que tiene el nombre del archivo. La copio y pues ahora sí, aquí yo lo único que hago es pegarlo, pero no omitir la extensión del archivo CSV. ¿Ok? Una vez que he hecho esto, pues simple y sencillamente doy Enter, aguardo un momento y observen, sale que ya me ha generado un objeto que se llama tal cual yo lo escribí, enig, y que ya tiene aquí una descripción, ¿no? Que es 89.006 observaciones, que si ustedes recuerdan en las sesiones anteriores dijimos que observaciones en R equivale a decir que son registros, ¿no? En este caso, acuérdense que CSV pues es un archivo de texto que contiene datos separados por comas, o puede ser por puntos y comas, o por tabulaciones, etcétera, etcétera, y que puede ser, por ejemplo, editado por Excel. Entonces, si lo abriéramos con Excel, pues nos daríamos cuenta que contiene este archivo 89.006 renglones. Y también trae 126 variables y nuevamente lo comentamos, en R las variables equivalen a las columnas. ¿Sale? Entonces, trae 126 columnas, que en pocas palabras, pues también son los atributos de todos los datos que están contenidos en ese archivo. Recuerden que si yo doy clic aquí en este pequeño círculo, lo que va a pasar es que se va a desplegar el contenido de mi archivo, es decir, que contiene, y aquí vienen todos los atributos, pero si yo quiero una vista tabular, es decir, algo más similar o parecido a lo que yo puedo encontrar en una hoja de cálculo, pues doy clic en alguna parte o que esté sobre las celdas de mi objeto, y entonces se reconstruye una tabulación del contenido del archivo, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita. Acá en la parte superior, observen que aparece, digamos que un pequeño filtrito donde nos está diciendo de qué a qué columna nos está mostrando. Si yo sé que tengo 126 variables, pues seguramente aquí, si doy clic acá, me mostrará las siguientes 50 columnas y así sucesivamente, ¿no? Hasta que se muestren en su totalidad todas las columnas. Muy bien, entonces yo ya tengo ya tengo cargados todos los datos en este objeto, y por lo tanto yo ya puedo empezar a trabajar con él. Voy a ocultar a mi fotografía porque ¿cómo se llama? Estorba un poquito aquí para que se vean los comandos que voy tipeando. Ahora sí. Muy bien. Entonces, resumiendo nuevamente, lo que se hizo fue instalar la librería. Eso lo hicimos a través de packages y luego install. Y aquí tipeamos tidyverse. Y tidyverse se instaló, se descargó. Y luego lo único que hicimos fue activarlo. Ya que lo activamos, cargamos nuestra carpeta de trabajo con session, luego set working directory, choose directory, y le dijimos que en mi caso particular la carpeta R es la que contiene mi conjunto de datos. Y una vez que nosotros hicimos eso, creamos un objeto que en este caso se llama enig, porque ese es el nombre de la encuesta.
y le asignamos lo que el método readCSV extrae del archivo conjunto de datos concentrado hogar ENIG 2020-ns.csv. Y lo que hace es crear el objeto con todos esos registros ahí dentro. Esto es todo lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a utilizar el siguiente método, que en este caso es el método de filtro. Y como su nombre lo indica, pues esta herramienta, esta funcionalidad nos permite filtrar los datos que tenemos en este caso de un objeto. Y pues con eso nosotros podemos incluso generar un nuevo objeto. Por ejemplo, si nosotros aquí exploramos todos los datos que tenemos de nuestra encuesta, vemos que tenemos una columna que se llama sexo jefe. Si nosotros revisamos nuestro diccionario de datos, decíamos que sexo jefe, vamos a subir el zoom, sexo jefe indica si la persona que es, digamos, el jefe de la familia, de la casa, a donde llegaron a encuestar, es un hombre o una mujer. Normalmente, cuando nosotros hablamos de el jefe de la casa o la cabeza del hogar, hacemos referencia a la persona que provee, ¿no? O a lo mejor a la que provee en un porcentaje mayor, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a identificar eh, mediante un filtro. Vamos, por ejemplo, a crear un nuevo objeto que contenga únicamente, digamos, datos de los hogares que tienen como cabeza de familia a las damas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir, vamos a crear un nuevo objeto y lo hacemos como hicimos el objeto ENIG. Vamos a decirle eh, hogar, eh, ¿cómo vamos a poner? Jefa, jefa, hogar, jefa, ¿cómo va? Vamos a ponerlo para que concuerda con lo que tenemos. Hogar, jefe, familia. Ok, ahí está mi objeto. Y le vamos a asignar a continuación un conjunto de datos que corresponde a lo que yo tengo en el objeto NIG, pero que correspondan solamente a aquellos hogares donde la jefa o jefe de familia es una mujer. Así que vamos a decir aquí filter. Y a continuación indico el conjunto de datos. Aquí me dice precisamente el RStudio qué es lo que yo tengo que colocar ahí. Dice filter y a continuación debo de poner los datos. Bueno, pues los datos son lo que está en el objeto ENIG. Y acto seguido debo colocar cuál es el criterio de filtrado. Por ejemplo, dijimos sexo, jefe, y al igual que en otros lenguajes de programación, el operador igual se utiliza para indicar cuando una condición lógica de igualdad, es decir, en este caso que este atributo sea igual a un número. Si yo quiero crear un objeto donde el conjunto de datos corresponda a los hogares liderados por una mujer, bueno, pues tengo que colocar un 2 porque esos son los valores que están en ese atributo. Así que ahí pongo 2. Y una vez que he hecho eso, simple y sencillamente doy Enter. Y observen que aquí en la parte superior, pues ahora se ha creado un nuevo objeto cuyo conjunto de datos corresponde a lo que ya teníamos aquí en ENIG, pero únicamente son datos de hogares cuyo jefe o cabeza de familia es una mujer. Así que si yo lo exploro,
y me voy a la parte donde dice sexo jefe, pues ahí solamente encontraré el número 2 o atributo con valor número 2, porque todos corresponden a hogares liderados por jefas de familia. Vámonos con el siguiente comando. Una vez que nosotros ya creamos un nuevo, un nuevo objeto y ya hemos visto que en este caso todos los datos baseados en ese nuevo objeto corresponden a los hogares liderados por una jefa de familia, pues, por ejemplo, nos interesa ordenar estos datos en base a alguno de los atributos, como por ejemplo la edad, ¿no? Tenemos dentro de los atributos de estos datos, además de sexo jefe, tenemos edad jefe. Bueno, pues esto lo podemos hacer a través de un comando que se llama arrange. Y para que funcione para un objeto en particular, pues tenemos que, de cierta manera, asignarle a este objeto un nuevo objeto que puede ser el mismo, pero con una característica en particular. Por ejemplo, vamos a decir, hogar jefe familia, que ya sabemos que corresponde en este caso al conjunto de datos que previamente filtramos. Vamos a decir arrange. Y el parámetro que tengo que introducir en este caso el conjunto de datos, que para nuestro caso va a ser el mismo, hogar jefe familia. Y a continuación el atributo a través del cual vamos a ordenar estos datos, que sería edad jefe. Ahí está. Muy bien, ha quedado listo y verificaremos ya nada más aquí en la tabulación en la parte superior si efectivamente ya quedó. Y sí, observen que ya, igual que como lo habíamos verificado anteriormente, en la parte del atributo de sexo jefe, todos tienen valor 2 porque según nuestro diccionario de datos es lo que corresponde a mujer. Y en edad jefe, pues si ustedes observan también las edades ya están ordenadas de manera ascendente. Quizás esto podría significarles a lo mejor no una diferencia que sea significativa en este momento, es decir, si nosotros por ejemplo aquí dentro de la tabulación presionamos las flechas que aparecen en esta, pues se puede filtrar, se puede ordenar, ¿no? En nuestro dataset en base a alguno de los atributos que están acá. Sin embargo, cuando lo hacemos de esta manera, puede darse la situación que posiblemente este conjunto de datos ya lo almacenemos en algún archivo en particular, porque a lo mejor lo vamos a llevar hacia alguna base de datos o lo vamos a distribuir o vamos a pasar alguna copia y necesitamos que esté ordenada, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, pues es bastante útil. Muy bien, pues ahora vamos a realizar una modificación dentro de los datos que tenemos en uno de los objetos, en particular en ENIG. Resulta que como nosotros tenemos en este conjunto de datos el total de ingresos y también los gastos, etcétera, etcétera, de diferentes familias que fueron encuestadas, pues no, para nosotros sería fácil calcular el ingreso per cápita por persona de las familias. Es decir, cuando nosotros nos referimos al ingreso per cápita, quiere decir que es el dinero que está destinado para los gastos de cada uno de los miembros de una familia en particular. Entonces, si yo, por ejemplo, gano 10 pesos y en mi casa yo comparto la vivienda con mi esposa y nada más somos dos, bueno, pues esos 10 pesos se dividen entre dos personas
y lo que resulta es el ingreso per cápita. Evidentemente, si fuera cuatro, esposa, dos hijos y yo, pues ese ingreso pues se divide entre cuatro y así sucesivamente. Bueno, pues entonces lo que necesitamos hacer ahora es agregar una columna más dentro de las que ya tenemos para que podamos calcular ese ingreso per cápita. Así que para que, por ejemplo, nosotros empecemos a agregar alterar el contenido de alguna de las tablas, vamos a utilizar un método que se llama mutate. Vamos a hacerlo de manera similar como lo hicimos en el comando anterior, es decir, vamos a invocar el objeto que vamos a modificar y a continuación agregamos el campo que queremos insertar con valores que en este caso tendrían que ver con el ingreso, ¿cómo se llama? El ingreso corriente, que lo tenemos aquí adelantito, este ingreso corriente, entre el número de personas que se encuentran en el hogar, que en este caso, por ejemplo, es TOT-INTEG, o total de integrantes. Así que vamos a invocar el objeto enig, que es el que vamos a modificar, y le vamos a decir mutate. Y observen, ahí en mutate lo que nos está pidiendo es que agreguemos un conjunto de datos, un objeto que contiene datos. Y en este caso, pues es enig también. Enig. Y a continuación vamos a decirle cómo se va a llamar esa nueva variable o atributo que vamos a agregar. Vamos a poner ingreso per cápita, que va a ser igual a qué cosa. Pues dijimos que a ingreso corriente, que se llama así, incor, entre el número total de personas que habitan una vivienda, y eso está en tots integ. Tot integ. Entonces, quiero que antes de que le den enter, observen que en el caso del objeto enig tenemos 89.006 observaciones, es decir, renglones o registros, y tenemos 126 variables que corresponden a las columnas. Cuando nosotros ejecutamos mutate, observen que ahora el contenido de enig, que es ese objeto que nosotros acabamos de modificar, ya contiene 127 variables, que en este caso son 127 columnas. Es decir, agregamos una más a través de mutate. Vamos a verificar cómo quedaron. Nada más aquí actualizo por si no se llega a actualizar. Y evidentemente se va a agregar hasta el final, como tengo 127 variables y acá nada más veo de la 1 a la 50, pues necesito irme hasta el final de mi tabulación. Y observen que aquí en la última columna ya aparece ingreso per cápita. ¿Vale? Es decir, esto es el dinero destinado para cada uno de los integrantes de ese hogar que fue encuestado. Eso es lo que gasta el ingreso con el cual pues, puede realizar los gastos esa persona, ¿no? Pueden ser de alimentación, de salud, de transporte, lo que sea. Ese es el ingreso destinado para esa persona en el tiempo en el que se haya encuestado. Por ejemplo, si esta encuesta hubiera estado aplicada y considerada los ingresos del año, bueno, pues entonces quiere decir que 5.409 pesos son los ingresos per cápita, es decir, el dinero destinado para esa persona o más bien por persona de esa familia, de esa casa, ¿no? Y puede darse el caso que haya hogares donde el ingreso per cápita pues, sea mayor, ¿no? Quiere decir que
35,000, 45,000 pesos están destinados, por ejemplo, en ese lapso de tiempo para una persona, ¿no? Pasemos a lo siguiente, por ejemplo, queremos ahora obtener, por ejemplo, el promedio de ingreso corriente o la mediana, ¿no? Que son medidas de tendencia central que nos sirven para un análisis exploratorio, ¿no? Saber, digamos que en general, cómo está el ingreso corriente conforme a los datos de este conjunto. Bueno, pues eso lo podemos hacer a través de un comando que se llama summarize y lo escribimos de la siguiente manera: summarize. Y lo primero que nos pide es que agreguemos un conjunto de datos. En este caso, lo que está dentro de nuestro objeto enig, todo el conjunto de datos. Y para calcular el promedio o la media aritmética, eso lo hacemos a través del comando min. Y a continuación, pues introducimos el atributo, ¿no? O la variable que queremos nosotros calcular, sobre la que nosotros queremos calcular el promedio. Pero también puede ser que queramos la mediana del mismo atributo, entendiendo que la mediana es el valor que se encuentra una vez que nosotros hemos ordenado el conjunto de datos, es el valor que se encuentra a la mitad del conjunto, en la posición central del conjunto de datos ordenado. Entonces puede ser que en algunas ocasiones o normalmente no coinciden estos valores, pero sí son bastante aproximados. Bueno, entonces decimos summarize sobre un objeto que contiene el conjunto de datos que estamos analizando, min para calcular la media aritmética o promedio y la mediana para calcular el valor que se encuentra en la posición central de nuestro conjunto ordenado. Damos enter y observen que aquí ya nos muestra el resultado del cálculo y nos está diciendo que el promedio de ingreso corriente del conjunto que está analizando es de 47,838. Es decir, una vez que sumó todos los ingresos corrientes, los dividió entre 89,006 elementos registrados y ese promedio fue el que ubicó. Pero también al mismo tiempo lo que hizo fue ordenar todos los elementos de todos los ingresos corrientes en orden ascendente y ubicó en la posición central que ahí se encontraba este valor 35,172. Muy bien. Entonces, pues ahorita no dijimos que se guardara en algún objeto, ¿no? Lo podemos también guardar en algún objeto para su posterior consulta. Vamos a guardarlo, por ejemplo, aquí. Vamos a decirle, aquí, enig, promedio, mediana, y queremos que guarde ahí, digamos que estos valores. Y ahí quedó, promedio y mediana. ¿Qué pasa si ahora quiero calcular lo mismo, pero quiero que lo haga agrupando ciertos valores? Es decir, quiero nuevamente calcular el promedio y la mediana del ingreso corriente, ¿vale? Pero en base a el sexo, es decir, si es hombre o mujer, para saber de manera general, pues si los hombres o las mujeres son las que ganan más, pero no porque lo diga yo, sino porque lo están diciendo las mismas personas que fueron encuestadas. Para eso tenemos que agrupar los datos. Usemos entonces la agrupación
Y lo que vamos a hacer es crear un objeto. Y al objeto le vamos a decir, por ejemplo, enig sexo. Y a él le vamos a asignar un conjunto de datos que es el mismo enig, pero agrupado por sexo jefe, que es este atributo que tenemos acá, donde el uno nos dice que es para hombres y el 2 para mujeres. Decimos entonces, perdón, group, group by, y lo primero que nos está pidiendo es un conjunto de datos. Y en este caso va a ser enig. Enig. Y a continuación, el atributo por el cual se va a estar agrupando. Y dijimos que ese atributo era sexo jefe. Así que hemos creado un nuevo objeto que se llama enig sexo. Observen que tiene el mismo número de registros, el mismo número de variables. Y si yo lo exploro a través de este tabulador, yo no estoy viendo, por ejemplo, que aquí se agrupe de alguna manera, se siguen viendo los mismos datos. Sin embargo, la diferencia se va a ver, por ejemplo, cuando saquemos o calculemos nuevamente estas medidas de tendencia central. Decimos summarize. Ahora, en lugar de enig, que digamos que es nuestro conjunto de datos original, vamos a utilizar el conjunto de datos que está agrupado por sexo. Así que decimos ahora enig sexo y le pedimos que nos calcule lo mismo que había calculado anteriormente, que es el promedio y que es la mediana. Y observen, ha hecho el mismo cálculo, pero como el conjunto de datos que está dentro de enig sexo está agrupado por sexo, entonces ahora lo que me está mostrando es un resumen de estas medidas con los valores que corresponden, pero digamos que diferenciados por sexo. Si nosotros checamos aquí nuestro diccionario de datos, sabemos que el número 1 corresponde a hombre, el número 2 a mujer. Entonces con eso podemos nosotros determinar que en base a los datos capturados en esta encuesta, tenemos que el promedio de ingreso corriente de los hombres es de 49.819 y el de las mujeres es de 42.980. Y en cuanto a la mediana, también vemos que el ingreso corriente es menor en el caso de las mujeres que en el de los hombres. Entonces, en base a estas estadísticas, en base a lo que tenemos en nuestro conjunto de datos, podemos concluir que efectivamente el ingreso de una persona, de un hombre, es mayor que el de una mujer, sin duda alguna. Continuemos ahora con la creación de una gráfica. Una vez que nosotros ya hemos probado diferentes comandos que nos permiten, por ejemplo, conocer algunas medidas de tendencia central rápidamente, de crear algunos subconjuntos de datos dentro de algunos objetos, de filtrar, de agrupar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora nos interesa saber o establecer más bien la relación, por ejemplo, que existe entre el ingreso corriente de una persona o el ingreso per cápita, por ejemplo, con la cantidad o con la cantidad de dinero que destina, por ejemplo, para su alimentación. En mi lógica, por ejemplo, podría yo suponer que una persona que tiene un ingreso per cápita alto, pues destina mayor cantidad de recursos a la obtención de alimentos. A lo mejor no en cantidad, pero sí en precio, ¿no? Digamos, ya no compra en el mercadito, a lo mejor compra todo ¿cómo se llama? Todos sus productos alimenticios en el supermercado, ¿no?
y pues la lechuguita que en el mercado te puede costar 10 pesos, pues en el supermercado te cuesta 50, ¿no? Entonces, quizás no coma más en cantidad, pero sí consume productos de mayor, ¿cómo se llama? Que tienen un precio o un costo mayor. Esa sería mi lógica. Pues habría más bien que en base a algún estudio, una gráfica, por ejemplo, identificar si esto es cierto, o si mi aseveración o si mi lógica es la correcta. Vamos entonces a invocar el comando ggplot que ya habíamos visto anteriormente y que nos sirve para crear datos, para crear, perdón, gráficas de un conjunto de datos. Y ahí colocamos, por ejemplo, ggplot data para indicar el conjunto de datos que vamos a ocupar. En IG vamos a ocupar nuestro conjunto de datos original. Acuérdense más para agregarle las características o digamos que los frames o capas de las cuales se va a componer esta gráfica y a continuación, por ejemplo, le digo que queremos una gráfica de puntos y este, que se va a organizar de la siguiente manera. En el eje de las X vamos a poner ingreso per cápita, que fue una variable que nosotros agregamos a través de mutate. Y en el eje de las Y queremos colocar, por ejemplo, el dinero que se destina a la alimentación. Si nosotros checamos aquí nuestro diccionario de datos, seguramente hay algún atributo que está destinado o que contiene esa información. Observen aquí en alimentos, ahí está, ahí tenemos el total de dinero destinado a la alimentación. Así que el atributo se llama alimentos y así lo vamos a colocar. De alimentos. Y pues lo que queda es simple y sencillamente dar enter y aguardar un momento en lo que R construye nuestra gráfica con estos datos que nosotros hemos indicado. Muy bien, pues acabo de construir nuestra gráfica. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se pueda observar mejor. Y ahorita seguramente le va a dar un ajuste. Pero observemos que en general, por lo que nosotros podemos identificar, hay personas que tienen un ingreso per cápita alto, pero la cantidad de alimentos que consumen no es mucha. O viceversa, hay personas que tienen un ingreso per cápita no muy alto, pero el consumo de alimentos es mucho, ¿no? Sin embargo, pues esas digamos que son las excepciones. En general se puede observar que digamos que el grueso de los hogares encuestados se encuentra en esta parte. Es un poquito difícil digamos que de distinguir los datos en este tipo de gráficas porque realmente no se aprecia, por ejemplo, una dispersión de tal suerte que a lo mejor esté alineada con un modelo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues así como que nuestras aseveraciones son muy aventuradas y pero podríamos apoyarnos de algunas otras herramientas para que digamos que la visualización de estos datos sea un poquito más entendible que a diferencia de lo que estamos haciendo hasta el momento. También podríamos sacar esta misma gráfica, pero por ejemplo ahora considerar que una persona que tiene un ingreso per cápita elevado, pues igual
hace un gasto mayor, por ejemplo, en gastos de salud, ¿no? Así que vamos a nuestro diccionario y seguramente algo hemos de tener con respecto a la cantidad de dinero que se gasta en cuanto a la salud. Vamos a poner por aquí, a ver si existe. Y efectivamente aquí está. Cuidados de salud. Entonces, los cuidados de salud tienen que ver, por ejemplo, con atención ambulatoria, gastos hospitalarios o medicinas. Entonces, con el atributo salud, pues nosotros conocemos esos gastos, ¿no? Cuánto gasta una persona en temas de salud. Así que aquí coloquemos salud y veamos ahora qué sale. Y pues hay que aguardar un momento en lo que nuevamente se vuelve a construir nuestra nueva gráfica. Y bueno, después de un rato, pues ya construye la gráfica donde tenemos el ingreso per cápita de los hogares encuestados, de las personas que viven o habitan en los lugares, en los hogares encuestados, y los gastos que realizan en cuanto a medicamentos, hospitalización, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo que hace un rato en cuanto a los gastos de alimentación, pues nos muestra aquí algunos puntos alejados donde estas personas tienen un ingreso per cápita alto. Bueno, aquí tiene notación científica. Esto es 2 a la 10, 2 por 10 elevado a la 6, es decir, otros 6 ceros más, es decir, aquí habría este, 2 millones, ¿no? 6 millones, más bien serían 200,000 y 600,000. No, sí son 2 millones, 4 millones, 6 millones de ingresos. Hay por ahí algunas personas que reportaron un ingreso bastante elevado y aquí, por ejemplo, en cuanto a los gastos, eh, también pues hay ciertas personas que tienen un gasto elevado. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, logaritmos para poder graficar esto y que se vea en lugar de aquí de todos nuestros datos agrupados en una gráfica ingresos per cápita salud, pues que ahora se vea, por ejemplo, la dispersión que existe y ver si lo podemos acomodar dentro de un modelo. Para eso entonces tenemos que modificar nuestro objeto enig y agregarle un par de variables más que contengan estos logaritmos que nosotros necesitamos para graficar. Vamos entonces a utilizar el método mutate. Acuérdense que nosotros estamos modificando el contenido del objeto. Tenemos que indicarle qué objeto es el que va a modificar y qué datos vamos a agregarle a ese objeto. En este caso es el mismo, pero lo que vamos a hacer es agregarle un nuevo atributo, una nueva variable, el logaritmo natural, y en este caso de ingreso per cápita, que va a ser igual a, a log logaritmo, y a continuación, pues la variable, en este caso se llama ing per cápita. Entonces observen aquí, seguramente se va a modificar el número de variables. Vamos a ver si es cierto. Vamos a actualizarlo. Vámonos al final. Y aquí lo tenemos, efectivamente. Observen, ya tenemos ingreso per cápita y el logaritmo del ingreso per cápita. Y ahora lo mismo vamos a hacer, pero por ejemplo para salud. Aquí vamos a colocar salud.
Aquí logaritmo y listo. Entonces seguramente ahora sí actualizo mi tabla, bueno, mi tabulador y consulto los últimos atributos agregados, pues resulta que ya están ahí calculados. Muy bien, pues ahora lo que nosotros vamos a hacer es precisamente graficar estos logaritmos en lugar de los valores sin ningún tratamiento para que veamos cuál es la diferencia de la gráfica que nosotros estamos generando. Nuevamente ggplot y ahora le decimos John Point, pero en lugar de int per cápita es ln de logaritmo y en el y ln de salud, logaritmo de salud. Y pues ahora esperamos un momento para que nos genere la nueva gráfica en base a los datos que ahora estamos graficando, que estamos considerando por esta gráfica. Muy bien, después de un momento observemos que ya construimos una nueva gráfica considerando los logaritmos naturales de ambas variables, donde ya se muestra, digamos, una dispersión en cuanto a los valores generados. Sin embargo, por aquí tenemos algunos, digamos, ahí como tirados a infinito, porque observen que aquí así se muestra en la tabulación, y esto es seguro porque o tienen cero en ingreso per cápita, o cero en salud, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es depurar el que los datos que se están tabulando pues sean distintos de cero, sean distintos de infinito, perdón, que es lo que nosotros tenemos aquí en nuestra tabla. Miren, observen estos datos. Obviamente estos pues ya no habría que considerarlos dentro de nuestra gráfica, habría que discriminarlos, eliminarlos de alguna manera o no considerarlos. Pues entonces agreguemos nuestros filtros, ya sabemos utilizar los filtros, y decimos a enig le vas a aplicar un filtro, y lo que queremos es tener los mismos datos de enig, pero aquellos donde el gasto, el ingreso corriente sea distinto de cero, ¿sale? Porque pues eso nos está generando valores infinitos, por ejemplo en el ingreso per cápita, y damos enter ahí. Observemos que aquí seguramente, como vamos a filtrar estos datos, habrá algunos registros con ingreso corriente cero, y por lo tanto este número tendrá que disminuir. Vamos a ver, ya disminuyó, quiere decir que sí había elementos con ingreso corriente cero, y lo mismo vamos a hacer en gastos de salud. Y nuevamente ya se redujo la cantidad de observaciones o registros, por lo que ahora sí aseguramos que en ENIG están todos los hogares, las encuestas o los registros de los hogares que tienen ingreso corriente y que además tienen gastos de salud o gastos médicos. Así que pues, construyamos nuevamente nuestra gráfica con ggplot y le decimos considera nuevamente estos dos parámetros, pero ahora sí ya tenemos la certeza de que estos valores no están o no tienen al infinito, no están en el infinito como nos muestra ahí nuestro tabulador. Vamos a esperar un momento. Muy bien, pues una vez que he terminado de calcular y de discriminar todos estos, pues ahora sí vemos una gráfica con cierta dispersión, pero que ya no tiene aquí valores aquí pegados a los ejes, y ahora sí podemos estar seguros que los datos que se están graficando son los de aquellas personas que sí tienen un ingreso per cápita
y gastos de salud distintos de cero. Y bueno, pues ya vamos terminando. Ahora, por ejemplo, vamos a crear un modelo lineal, que en muchas ocasiones sirve, por ejemplo, como modelos predictivos o de regresión, perdón. Y lo que vamos a hacer es buscar si existe una relación eh, entre en este caso, una variable y alguna otra, como es el caso, por ejemplo, del ingreso per cápita, calculado a través del logaritmo, o más bien el logaritmo del ingreso per cápita o de salud, etcétera, etcétera. Entonces colocamos, definimos nuestro objeto que se va a llamar modelo y le decimos LM de lineal model, y a continuación decimos qué atributo es el que va a considerar, en este caso el que tiene que ver con salud, y a continuación contra qué otro atributo, en este caso variable, va a calcular si es que existe una relación, y en todo caso, pues cómo podríamos, o en qué, en qué porcentaje o en qué magnitud digamos que interviene o actúa sobre algún otro. Entonces, en este caso, salud sería la variable dependiente, y a continuación, como variable independiente, pues colocamos lo de ingreso per cápita. Listo. A ver, aquí déjenme checar. ¿Dónde estuvo mi error? Ah, falta decir el conjunto de datos. Data. Y en este caso es el que está en mi objeto que se llama enig. Ahí está mi modelo. Finalmente, pues vamos a ver el resultado de lo que se acaba de calcular. Y esto lo vamos a hacer sobre, o más bien utilizando el comando summary. Summary, perdón. Y ahí vamos a decirle que queremos observar un resumen de nuestro modelo y también la exactitud. Digits. Y aquí está. Vamos a ver, déjenme ver que escribí mal. Ah, me falta una M acá. Ahí está. Bueno, entonces quiere decir que, bueno, acá encontramos diferentes valores. Uno de los aspectos a observar tiene que ver con el cálculo de la raíz cuadrada, que nos indica cuál es el nivel de dispersión que existe entre los valores que nosotros acabamos de calcular, si existe relación o no. En este caso, con respecto a los valores de salud y el ingreso per cápita. Quiere decir que no es tan exacto, que digamos que la influencia que existe entre uno y otro no es tanta. Es decir, que si por ejemplo el ingreso per cápita se incrementa o decrementa de alguna manera, no afecta tanto el ingreso o los gastos en salud. Disculpen ustedes ahí los gritos, pero aquí los vecinos, tengo como vecinos la academia de policía. De la misma manera, nosotros podemos considerar algunos otros elementos dentro de nuestro modelo. No solamente, este, no solamente lo que tiene que ver con el ingreso per cápita. Por ejemplo, agregamos alimentos ahora. Y nuevamente mostremos. Pues observen ustedes que, bueno, acá fíjense que ya incrementó un poquito más.
pero todavía sigue siendo muy poco significativo. Y obviamente pues aquí ya se muestra digamos que un resumen del cálculo hecho, eh, y digamos que el grado de correlación que existe entre los gastos de salud y lo que tiene que ver con el ingreso per cápita más, por ejemplo, más los gastos de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la idea general de lo que nosotros estamos haciendo en cuanto al análisis de software para el tratamiento del Big Data, pues es que nosotros de manera general conozcamos algunas herramientas y es el caso de R, donde definitivamente pues nos brinda diversas posibilidades como son la obtención de los datos o la recuperación de los datos de diferentes fuentes de información, la presentación de estos junto con de manera tabular o gráficas que se requieren, pero sobre todo también las herramientas de análisis a través de diferentes comandos que nosotros hemos podido ir explorando a lo largo de estas sesiones. Bueno, pues espero que en general puedan completar la práctica y pues nos estamos viendo en la siguiente sesión para abordar un nuevo tema. Que tengan un muy buen día.